Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Cuando son las 12, las 11 en Canarias, llega el momento de repasar los principales mercados y las principales noticias de última hora que siguen llegando en el día de hoy a Negocios Televisión. Empezamos echando un vistazo a los mercados europeos que vienen con tono mixto. Imperan las pérdidas en estos momentos con caídas para el FTSE 100 de Londres, algo más de una décima, un 0,13% hasta los 7.408 puntos, profundizando estas caídas para la bolsa alemana, el DAX, que cede un 0,24% hasta los 15.152 puntos. Vemos también caídas para Francia, el CAC 40 parisino se deja algo más de 3 décimas, un 0,37% hasta los 7.021 puntos, y la nota positiva la vemos en estos momentos en el Mittel italiano, sube muy poquito, eso sí, un 0,09% hasta los 28.701 enteros. El IBEX 35 también cayendo en esta primera sesión de la semana, se deja algo más de 2 décimas, un 0,27% hasta los 9.269 puntos. Y por último nos fijamos en el Eurostoxx, que se deja algo más de una décima, un 0,14% hasta los 443 enteros. Echamos un vistazo también a la sesión americana, nos fijamos en Wall Street, en los futuros que apuntan a subidas en el día de hoy, en el caso del Dow Jones muy ligeras, en torno a los 0,04% hasta los 34.151 puntos. Vemos también subidas para el S&P de algo más de una décima, un 0,17% arriba hasta los 4.383 enteros. Y por último el Nasdaq, el sector tecnológico, es el que apunta a mayores subidas en este arranque de semana, subiendo un 0,23% hasta los 15.213 puntos. Así están los principales mercados en estos momentos, pero como les decíamos, hay muchas noticias, muchas últimas horas que nos llevan un día más hacia Israel, con las Fuerzas Armadas que han afirmado este domingo que han completado el cerco sobre la ciudad de Gaza y además han dejado fracturada la franja en dos zonas, una en el norte y otra en el sur. Mientras tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, continúa su gira por la región con visitas a Palestina, Irak y Chipre. Las tropas israelíes están rodeando la ciudad de Gaza y ahora existe una Gaza Sur y una Gaza Norte. Esto es lo que ha dicho el portavoz de las Fuerzas Armadas, Daniel Hagari, asegurando que va a continuar permitiéndose el tránsito de civiles desde el norte hacia el sur del enclave. Seguimos con más noticias, ponemos el foco en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha sancionado este domingo a un miembro menor de su gabinete que parecía mostrarse abierto a la idea de que Israel llevara a cabo un ataque nuclear contra Gaza, donde la guerra con Hamas está causando una espiral de víctimas civiles palestinas. La oficina de Netanyahu emitió un comunicado en el que decía que el ministro en cuestión, en concreto el ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, de un partido de extrema derecha del gobierno de coalición, había sido suspendido de las reuniones del gabinete hasta nuevo aviso. Le preguntaron posteriormente en una entrevista radiofónica sobre una hipotética opción nuclear y Eliyahu dijo que era una opción, un comentario que ha despertado la condena de todo el mundo árabe y que además ha escandalizado a las principales emisoras israelíes. De hecho, fue considerado como censurable por un funcionario estadounidense. Según Reuters, ni Eliyahu ni el líder de su partido forman parte del foro ministerial que dirige la guerra de Gaza. Además, tampoco tendrían conocimiento interno de las capacidades nucleares de Israel, que no reconoce públicamente ni siquiera tener autoridad para activarlas. Seguimos con más noticias, ponemos el foco ahora en Estados Unidos. Después de haber rechazado los llamamientos a un alto el fuego, Israel se está viendo sometida este lunes a una presión sostenida para evitar víctimas civiles durante ese ataque a Gaza, mientras que el jefe de la diplomacia estadounidense intensifica sus esfuerzos para reducir los peligros, los riesgos de este conflicto y sobre todo de su posible escalada. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se va a reunir con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía en Ankara el lunes, después de que cientos de personas en una protesta pro-palestina intentaran asaltar una base aérea que alberga tropas estadounidenses en el sur de Turquía. Seguimos con el foco puesto en Blinken, el secretario de Estado estadounidense, que ha realizado una visita no anunciada a Cisjordania ocupada y que además se ha reunido con el presidente de la Autoridad Palestina, con Mahmoud Abbas, en el marco de una gira regional destinada a abordar la crisis. Funcionarios palestinos han dicho que Blinken voló a Tel Aviv y que viajó por tierra. Sin embargo, Abbas tiene poca influencia en Gaza desde que Hamas tomó el control del enclave en 2007, pero después de que Blinken repitiera las preocupaciones de Estados Unidos de que un alto el fuego podría ayudar a Hamas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo ha descartado, a menos que los rehenes retenidos por parte de Hamas sean liberados.
Volvemos a poner el foco en Estados Unidos, en este caso en el director de la Agencia Central de Inteligencia, Bill Burns, que ha llegado a Israel este mismo domingo y que además planea viajar a otros países de la región para reunirse con sus homólogos de inteligencia y líderes nacionales en medio del conflicto de Gaza. Esto es lo que ha dicho un funcionario estadounidense. De hecho, hablan de que Burns, que tiene vínculos de larga duración en Medio Oriente, tiene la intención de mantener discusiones sobre áreas de preocupación mutua, incluida la situación en Gaza, el apoyo a las negociaciones sobre rehenes y el compromiso de Estados Unidos de continuar disuadiendo a los actores estatales y no estatales de ampliar el conflicto entre Israel y Hamas. El funcionario ha dicho que Vance iría a otros países, pero se ha negado a identificarlos. Seguimos hablando de Estados Unidos. El ejército ha anunciado la llegada de un submarino con misiles guiados a Oriente Medio, un comunicado que según la CNN emerge como un mensaje de disuasión claramente dirigido a los adversarios regionales, mientras la administración Biden intenta evitar un conflicto más amplio en medio de la guerra entre Israel y Hamas. El Comando Central de Estados Unidos ha informado en las redes sociales que un submarino clase Ohio estaba ingresando a su área de responsabilidad. Una imagen publicada con el anuncio parecía mostrar este submarino en el canal de Suez al noroeste del Cairo. La publicación en las redes sociales no nombra el submarino, pero la Marina de los Estados Unidos tiene 4 submarinos de misiles guiados de clase Ohio, que son antiguos submarinos de misiles balísticos convertidos para disparar misiles de crucero Tomahawk en lugar de misiles balísticos con ojivas nucleares. Este mensaje de disuasión de Estados Unidos a Irán ya tiene respuesta, en concreto del presidente iraní de Ebrahim Raisi, que ha acusado este mismo lunes a Estados Unidos de alentar a Israel a matar y cometer actos crueles contra los palestinos de la Franja de Gaza. Al recibir en Teherán al primer ministro iraquí, a Mohamed Shia al-Sudani, Raisi ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato en Gaza. Junto con el señor Sudani, dice que creen que los bombardeos deben cesar lo antes posible, que debe declararse inmediatamente un alto el fuego y que debe llevarse ayuda al oprimido y orgulloso pueblo de Gaza. Seguimos con advertencias por parte de Irán. El ministro de Defensa, el general de brigada Mohammad Reza Ashtiani, ha advertido este domingo a Estados Unidos de que será fuertemente golpeado si no logra detener la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. En declaraciones a varios medios dice que su consejo a los estadounidenses es que pongan fin de inmediato a esta guerra y que se imponga un alto el fuego, de lo contrario serán fuertemente golpeados. Esto es lo que ha afirmado el propio Ashtiani en la televisión pública iraní, que además sigue diciendo que siempre han aconsejado a los estadounidenses que no apoyen al régimen sionista. Además, ha enumerado una serie de errores estratégicos por parte de Estados Unidos, en particular los correspondientes a Oriente Próximo. Por ello, dice que los estadounidenses y los israelíes están ahora en un cenagal del que intentan salir mientras transmiten desesperación y miedo. Nos seguimos fijando en Irán, en medio del actual conflicto entre Israel y Gaza, que trágicamente ha provocado la pérdida de vidas inocentes en ambos lados. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha escrito una carta a los países BRICS, incluida India, instándoles a pedir un alto el fuego en los ataques en la Franja de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado en un comunicado de prensa que en concreto su ministro Hossein Amir Abdollahian ha enviado cartas separadas a los ministros de Asuntos Exteriores de los países BRICS, incluyendo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En esta misiva expresa su profunda preocupación por las atrocidades cometidas por el régimen sionista en Palestina, según reza el comunicado, y además ha instado a los países miembros de los BRICS a una intervención proactiva y constructiva para detener los ataques en la Franja de Gaza, prevenir crímenes contra la humanidad y responsabilizar a los agresores. Seguimos con más noticias y de Irán pasamos a Irak. El grupo proiraní Resistencia Islámica en Irak ha reivindicado este domingo un nuevo ataque contra la base militar de Ain al-Assad, que alberga personal estadounidense en el oeste de Irak, el mismo día en que se realizaba una inesperada visita a Bagdad por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, por parte de Antony Blinken, que sigue de gira por Medio Oriente. Esta amalgama de milicias iraquíes respaldadas por Irán dijo en un comunicado que la noche del domingo atacó la base de Ain al-Assad con 4 granadas de mortero que alcanzaron su objetivo y que posteriormente los combatientes se retiraron de forma segura. Hasta el momento se desconoce si este ataque ha provocado daños o muertes entre las fuerzas estadounidenses, pero este nuevo incidente tuvo lugar durante la visita sorpresa de Blinken a Bagdad, desde donde calificó como totalmente inaceptables este tipo de acciones.
Seguimos pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, de todas las noticias. Quédense enseguida, estamos de vuelta con más información aquí en Negocios Televisión. La economía mundial ha seguido dando muestras de resistencia a medida que remitían las inquietudes en torno a la inflación. Esto ha infundido en los mercados la esperanza de que los bancos centrales podrían haber orquestado un aterrizaje suave. Pero creemos que el riesgo de recesión sigue siendo elevado. Teniendo esto en cuenta, estos son los 3 temas a los que estaremos atentos en este trimestre. El primero son las señales económicas, donde los datos han arrojado grandes divergencias. La inflación, por ejemplo, ha descendido, aunque no con la fuerza que habían deseado los bancos centrales. Lo que las empresas están cobrando por intereses está siendo superior a lo que tienen que pagar por su deuda contraída. Y por contra, los consumidores ya han agotado casi todo el dinero que habían acumulado durante la pandemia, lo que les deja menos protegidos frente a la desaceleración. En segundo lugar, parece que el ciclo de subidas de tipos ha tocado techo en Estados Unidos y en la zona euro. A pesar de ello, apenas hay indicios que sugieran que los bancos centrales vayan a empezar a recortar tipos dentro de poco. Esto hace que tengamos que fijarnos en el considerable volumen de vencimientos de deuda de empresas y en el coste de refinanciación al que tendrán que enfrentarse. Por último, China. La cautela posterior a la pandemia ha provocado que las empresas y los consumidores sean reacios a gastar, lo que ha entorpecido su ritmo de recuperación. Restaurar la confianza será clave para el rebote de China, y las autoridades son conscientes de que, para conseguirlo, se necesita estabilidad en sectores clave, especialmente en el inmobiliario. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de toda la actualidad de todas las últimas horas y volvemos con más noticias en torno al conflicto de Israel. La autoridad palestina ha dicho que no va a aceptar una transferencia parcial de fondos fiscales de Israel que retiene sumas destinadas a gastos administrativos en Gaza. Esto es lo que ha dicho esta mañana el primer ministro Mohamed Estaye. Dice que Israel paga regularmente fondos a la autoridad palestina en virtud de un acuerdo de larga duración entre las dos partes y de hecho parte de esos fondos se utiliza para pagar gastos en Gaza, como por ejemplo los salarios de los trabajadores de la salud. Han habido sugerencias de que Israel podría retener fondos para cualquier gasto en Gaza. Sin embargo, el primer ministro de la Autoridad Palestina ha dicho que esperaba que la presión internacional condujera a una rápida transferencia total de fondos. La Autoridad Palestina se niega a aceptar una transferencia fiscal parcial de Israel. Pasamos a hablar de Jordania. En concreto, les contamos que la Fuerza Aérea Jordana está llevando a cabo en los últimos minutos, como les decimos, un lanzamiento aéreo de emergencia durante la noche de suministros médicos y farmacéuticos al hospital de campaña jordana en la franja de Gaza. Además, también dicen que es su deber ayudar a sus hermanos y hermanas heridos en la guerra de Gaza, que siempre van a estar ahí para sus hermanos palestinos. Esto es lo que ha dicho el rey Abdullah II de Jordania en una publicación separada. Aunque es un firme partidario de los civiles palestinos, el rey Abdullah dijo anteriormente que intentar empujar a esos refugiados a Jordania o Egipto marcaría una línea roja. El monarca jordano y el príncipe heredero Hussein se reunieron durante el fin de semana con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken de visita para discutir la ayuda humanitaria al enclave de Gaza. De Jordania pasamos a Francia, que está en conversaciones con Egipto para establecer una instalación médica militar en el terreno. Incluiría capacidades quirúrgicas para personas gravemente heridas en la vecina franja de Gaza. Esto es lo que ha dicho el ministro de Defensa de Francia en unas declaraciones en el día de hoy, apuntando a que París va a acoger una conferencia humanitaria internacional para la población civil de Gaza a finales de esta semana. Mientras tanto, busca coordinar los esfuerzos internacionales para el enclave palestino ocupado por Israel. Dicen que también hay todavía conversaciones con Egipto para disponer de una oferta sanitaria militar francesa sobre el terreno, en particular proporcionando cirugía para las heridas de guerra. Esto es lo que ha dicho Sébastien Lecornu, ministro de Defensa de Francia. De Francia pasamos a nuevas advertencias por parte de la ONU, que dicen que las existencias de alimentos esenciales en la franja de Gaza, como por ejemplo el arroz, el aceite vegetal y las legumbres, se van a agotar entre 1 y 3 días. Son las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos, uno de los mayores brazos humanitarios de la ONU. Los suministros de alimentos que han podido entrar desde Egipto son muy escasos en comparación con las necesidades, sobre todo de alimentos listos para el consumo como atún enlatado o barritas de dátiles. Estos alimentos se distribuyen en el sur de Gaza, mientras que la harina se destina exclusivamente a las panaderías. La Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas ha indicado este domingo un número limitado de camiones con suministros humanitarios pudieron cruzar el paso fronterizo de Rafah sin precisar el número exacto de estos camiones, aunque se sabe que desde el 21 de octubre, cuando Israel y Egipto aceptaron una entrada restringida de ayuda, 451 camiones han llegado a Gaza. Seguimos con más noticias, pasamos a hablar de China, que ha dicho que va a hacer todo lo posible para restaurar la paz en los territorios palestinos mientras asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Dicen que China hará todo lo posible para alentar al Consejo de Seguridad a cumplir con su responsabilidad, desempeñar su papel, generar consenso y tomar medidas responsables y significativas lo antes posible, con el fin de intentar aliviar la crisis actual y salvaguardar la seguridad de los civiles a fin de establecer la paz. Esto es lo que dice el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en una conferencia de prensa. De China pasamos a Rusia, pasamos a hablar de la tensión nuclear. Un nuevo submarino nuclear estratégico de Rusia, el Imperator Alexander III, ha probado con éxito un misil balístico intercontinental Bulava. El misil, que según la Federación de Científicos Estadounidenses está diseñado para transportar hasta 6 ojivas nucleares, fue lanzado desde una posición submarina en el Mar Blanco frente a la costa norte de Rusia y alcanzó un objetivo a miles de kilómetros de distancia en la península de Kachanka, en el extremo ruso. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, este lanzamiento de un misil balístico es el elemento final de las pruebas estatales, después de lo cual se tomará la decisión de aceptar el crucero en la Armada. Pasamos de Rusia a Estados Unidos. El expresidente Donald Trump tendría una ventaja sobre el actual presidente Joe Biden en una serie de enfrentamientos hipotéticos entre votantes registrados en 4 estados clave, según muestran las nuevas encuestas de The New York Times y Siena College. En Nevada, un estado que Biden ganó por estrecho margen en las elecciones presidenciales de 2020, Trump contaría con un apoyo del 52% frente
al 41% de Biden. Trump también supera a Biden en Georgia, un estado que fue fundamental para su estrategia para anular las últimas elecciones presidenciales, con un 49% frente al 43% de Biden. También aventaja a Biden en Arizona con un 49% frente al 44% del presidente, y en Michigan, donde Trump también tendría una ventaja de 5 puntos, 48% frente al 43% de Biden. Y hablando de elecciones, nos fijamos ahora en Rusia. Vladimir Putin decidió presentarse a las elecciones presidenciales de marzo, una medida que le mantendrá en el poder al menos hasta 2030, ya que el jefe del Kremlin siente que debe guiar a Rusia a través del periodo más peligroso en décadas, según apunta la agencia Reuters. Putin, a quien Boris Yeltsin le entregó la presidencia el último día de 1999, ya ha servido como presidente por más tiempo que cualquier otro gobernante ruso desde Joseph Stalin, superando incluso los 18 años de mandato de Leonid Brezhnev. Para Putin, que según las encuestas de opinión disfruta de índices de aprobación del 80% dentro de Rusia, la elección es una formalidad en el caso de que se presente, pero también en las últimas horas salen informaciones de que Putin todavía no ha hecho ningún anuncio sobre su candidatura a un nuevo mandato presidencial. Dicen que la campaña aún no ha sido anunciada. Esto es lo que ha dicho el secretario de prensa presidencial, Dmitry Peskov. Y nos seguimos fijando en Rusia, en el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ha dicho en una entrevista transmitida este domingo que las relaciones con Estados Unidos están a cero o por debajo de cero. Eso sí, ha añadido que en algún momento los líderes de Rusia y Estados Unidos tendrían que reanudar el contacto. Putin ha declarado repetidamente que está dispuesto a cualquier contacto. Y seguimos con más noticias. Pasamos de Rusia a Alemania. El canciller Olaf Scholz se va a reunir hoy con los 16 gobernadores estatales de Alemania para abordar formas de abordar el gran número de inmigrantes, una cuestión que se ha convertido en un enorme problema político para el gobierno germano. Los refugios para inmigrantes y refugiados se están llenando, y Scholz, que enfrenta una enorme presión de la oposición y otros lugares para detener esta tendencia, ha dicho que vienen demasiados. El país también ha visto llegar a más de 1 millón de ucranianos desde el inicio de la guerra rusa en su tierra natal. De hecho, en las últimas semanas ha habido un frenesí de actividad gubernamental, incluida legislación para facilitar las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados, endurecer el castigo para los traficantes y permitir que los solicitantes de asilo comiencen a trabajar antes, la introducción de controles temporales a los polacos, fronteras checas y suizas. Enseguida estamos de vuelta con más noticias, más información, más últimas horas. Quédense porque también estamos a punto. Enseguida comienza el mejor análisis, enseguida llega Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.